peritajes, a lo mejor en materia de incendios o de electricidad, no lo sé. Sí, Pero, somos electromecánicos. Electromecánicos, más mecánicos. Sí, normalmente estos son los dictámenes que yo hago. Este es un dictamen oficial, no le saquen así tantas fotos, pero es un asunto que apenas hice, sobre todo de una explosión que surgió aquí en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, para que lo vean. Es algo largo, pero aquí se lo resumí lo más que pude para que lo vean. El área de incendios es un área muy interesante, pero también luego se presta para hacer muchos empaques, y esa es la realidad. Sin embargo, yo considero que lo que siempre tenemos que ver es saber, y decir con mucha franqueza, si te vas a dedicar a la maldad lo tienes que hacer, pero que si lo maquillaste tanto no se note abruptamente, porque por ejemplo en mi caso cuando me llegan los expedientes o que tengo que revisar dictámenes, por ejemplo, que me mandan como antes, ahorita ya casi no, pero como tercero en discordia me mandaban asuntos del Estado, cuando estaba aquí en el distrito, del Estado a la inversa, que era con PGR y un crédito particular. Entonces ahí luego me doy cuenta, sobre todo del manejo del lenguaje. Por ejemplo, aquí en el área de incendios, lo que siempre la mayoría de la gente considera que es la Biblia, es una norma que se llama NFPA, que es la norma especializada de Estados Unidos para cuestiones del fuego. Sin embargo, yo considero que no, porque nosotros somos ingenieros y al final de cuentas para la realización de mi dictamen yo no utilizo esa ley NFPA 921, porque en su contexto, aunque viene en inglés o en español, dice textualmente que es de forma orientativa, que no es un argumento de autoridad como tal. Por lo tanto, yo no la utilizo. Lo que yo utilizo es transferencia de calor de Donald Kerr y el manual del ingeniero químico, porque yo soy químico, entonces eso es lo que voy a hacer. Es decir, bueno, sin más preámbulo, es lo que yo hago, y soy ingeniero químico. Le digo, ahora soy licenciado en Derecho, pues sigo estudiando la maestría en Derecho y al mismo tiempo la licenciatura en Seguridad Pública. Todo esto es porque quiero, a final de cuentas, ya vi el ámbito pericial, después ya ser un abogado particular y ya dejar el servicio público. Sin embargo, les voy a explicar lo que viene este dictamen. ¿Sí le da? Miren, este es el dictamen esencial. Este es un informe, ahorita que traigo para que lo vean. Es un dictamen pericial y siempre va a tener estas características: el premio, la petición, el lugar de la investigación, la zona afectada, el punto de origen, o normalmente como se le conoce aquí, foco del incendio, la fecha y la hora en la que se efectuó, las consideraciones, el equipo de apoyo y finalmente las conclusiones. Eso es a grosso modo lo que nosotros tenemos que explicar. Obviamente pues, todo el contexto. Ahora se han omitido muchas cuestiones, sobre todo del método. El método sintético, analógico, deductivo, inductivo es bueno, pero si ustedes van al juicio oral y por ejemplo les toca a un abogado que sepa mucho de los métodos y demás, le dice: quiero un ejemplo, pero no sobre cuestiones de arquitectura, de ingeniería química, de ingeniería eléctrica, no, quiero un ejemplo claro. Y es, por ejemplo, me tocó un día ver, sobre todo con un criminalista, que dijo: bueno, es que ocupé el método deductivo, denos un ejemplo. Y no, es que criminalísticamente, no, yo no quiero eso, un ejemplo tal cual. Entonces, por ejemplo, y esto lo tengo muy presente porque anduve yo ahí en el juicio y como un asesor, entonces andaba viendo y le dice: bueno, dame un ejemplo. Entonces le agarra y le dice: bueno, los felinos tienen garras y colmillos. Y empezó a decir: bueno, la pantera tiene garras y colmillos. Y entonces el abogado hábilmente le dijo: bueno, ¿y el perro entonces qué? ¿Tiene garras y colmillos? No, pues que sí. Entonces no es aplicable el método deductivo. Señoría, no sabe el perito discernir qué método es el que empleó aquí. Por eso es lo que le digo. Y a raíz de todo eso, sobre todo más en el estado,
mitigamos el método que empleamos, salvo que nos lo pregunten. Bueno, el método que empleamos es el método científico y ya lo pueden argumentar un poquito más, así nada más sencillamente 5 pasos, observaciones, bueno, planteamientos, si se te olvida dices, bueno, unas hipótesis, conclusiones. El chiste es que se vea que no se olvida de la metodología, porque si le inventas, como dices, ocupé el método analógico, y no le das una correcta interpretación a la argumentación, en este caso que es de cierta forma jurídica, te metes en un problema. Entonces, para que el juez vea que sí, nada más con que, bueno, argumente que tienen el método científico, es más que suficiente. Ahora sí la que sigue. Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, estos son los tipos comunes que nosotros revisamos: vehículos, casa habitación, comercios, fábricas, personas también y cadáveres. Y también tengo un ejemplo de ellos para que ustedes lo vean: homicidios, artefactos explosivos incendiarios e incluso forestales, sobre todo en Xochimilco, Milpa o en el Estado de México en zonas boscosas. Ahí se ve, y estas son propiedades distintas. Sin embargo, es un asunto sencillo, que es de un incendio que me tocó intervenir. Sin embargo, había un problema entre la constructora y ahora sí que el dueño del departamento, porque decía que fue por la instalación eléctrica y demás. Entonces, como este asunto es sencillo y no requiere tantas diapositivas para que ustedes lo noten y lo vean, les traje porque es sencillo. Mi área de incendios es tan vasta que le digo, veo muchísimas cuestiones, pero siempre nosotros, y es lo que yo les aconsejo, lo tenemos que ver como lo que somos, como ingenieros, porque si te basas en otras normas americanas y lo demás, luego estas no tienen el argumento de autoridad sólido para precisar un dictamen, sobre todo aquí en la República Mexicana. Entonces, yo siempre ocupo eso: el manual del ingeniero químico, en mecánica de fluidos de Pauli y transferencia de calor de Donald Kemp, y es lo único que yo elaboro. Nosotros ahora en el distrito, bueno, se está tratando de cambiar. Hay un formato que que es un formato ahora que es como universal, y ya no lo firmamos, sino nada más es con la firma electrónica. Yo en lo general no lo utilizo porque como mis dictámenes son muy largos, tengo que tratar de especificarle al Ministerio Público lo más que pueda. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí en el distrito, y es algo muy raro bueno, no raro, más bien es algo común, los fotógrafos solamente fijan 10, 12 fotos y ya, es todo, no fijan otra cosa. Entonces, obviamente mis dictámenes ahorita se los paso para que lo vean. Lleva luego muchas fotografías. Está a color, porque acá en el distrito no tenemos impresora a color. Sin embargo, yo lo mando por un correo electrónico con el formato primero que les enseñé, y después firmado, y después el otro que no tiene ni firma, pero está a color, porque luego el Ministerio Público quiere que se aprecie. Pero yo no los imprimo a color. Le digo, pues es que no me dan esta tinta en blanco y negro, pues no me van a dar a color. Entonces, algo que ellos lo quieran, o que lo paguen, o que se lleven el archivo, pues ya sería otra cuestión. ¿Le pasaría? Miren, este es un dictamen de un incendio. Ahorita ustedes mismos lo van a tratar de entender y dilucidar respecto a lo que les digo. Como es un edificio de departamentos, omití muchas cuestiones, sobre todo del lugar, porque estas fotografías son oficiales y son referentes a un dictamen que hago. Sin embargo, en mi caso particular, yo marco la propagación y les marco con flechas la trayectoria del fuego. Esto para mí es sencillo porque únicamente veo las fotografías y ya obviamente sé de dónde va la propagación. Aquí, por ejemplo, vean, tenemos que ver nuestro diseño del inmueble. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que ver el diseño. Por ejemplo, este es un edificio y tiene, obviamente, el departamento que presenta afectaciones es que está aquí. Entonces, nada más se le toman fotografías exteriores, sobre todo por procesos de aireación. Entonces, en mi caso, yo siempre considero saber cuál es el activo limitante, el activo en exceso,
la observación del lugar y la aplicación de los marcos de la transferencia de calor. En este caso, el diseño del inmueble tiene mucho que ver más de lo que cualquier persona puede decir. ¿Por qué? Porque es cuando vemos que, por ejemplo, este sistema, si le cerramos la puerta, de cierta manera es un sistema aislado. Se hace de cierta manera también, bueno, dependiendo de las condiciones, un sistema un poco hermético. ¿Por qué? Porque el fuego, al consumir el material combustible, siempre genera productos de la combustión. Y los productos de la combustión es humo y hollín, que son los que más se ven, pero sin embargo ahí tenemos que ver una situación muy importante, que si el incendio se desarrolla junto a una ventana o lugares donde hay mucha aireación, que en este caso son las ventanas que tienen los cristales y estos se fracturan, más bien se romperían en este caso, genera mucha aireación y eso genera capas a nivel del techo. Y ahorita poco a poco se lo voy a explicar para que tengan una idea y ustedes mismos me digan si este incendio como tal fue por un corto o no, porque es algo muy sencillo, pero sí tiene cuestiones termodinámicas que, por ejemplo, a ustedes que si hacen un dictamen en electricidad, siento yo que les van a servir para que no lleguen tan blancos para por lo menos enfrentarse contra nosotros, porque nosotros diario vemos infinidad de intervenciones. Como les digo, ahorita tenían que ir a lo mejor más al rato a ver lo de una gasolinera que según dicen que explotó. Yo no veo las noticias, pero no sé si sea cierto o no. El reactivo limitante, ojo ahí, siempre es algo muy importante porque es lo que menos tengo. En el lugar sería lo que menos tengo. En el reactivo en exceso es lo que hay más. Y dependiendo de la relación que existan entre ambos, son la propagación del incendio y cómo se desarrolla en el lugar. Por ejemplo, aquí, si yo cierro la puerta, mi reactivo limitante sería el oxígeno, el aire de la habitación, pero sin embargo, dejo la puerta abierta, es al revés. El reactivo limitante serían todos los materiales que están aquí, y el reactivo en exceso sería el oxígeno. Son cuestiones que influyen mucho en la propagación del calor. Por eso es que dicen, no es que nada más le cerré y ahumó todo. Bueno, si le cerraste, ¿por qué? Porque el fuego se desarrolló donde está el bote de la basura y está muy alejado de los cristales. Para cuando se consuma y lo demás, la transferencia de calor genera capas que van desde donde está originando, que es en el bote de la basura, y tienden a disiparse por todo el medio ambiente hasta que cubren toda la habitación. Cuando ya cubren toda la habitación, ahora sí se hace un choque termodinámico entre lo frío y lo caliente. Y en este caso, como el cristal es más frágil y es un líquido, bueno, es sólido, pero su comportamiento es de un líquido solidificado, es más delgado arriba y más grueso abajo, sobre todo conforme pasa el tiempo y entre más arriba se encuentra el cristal, presenta este tipo de comportamiento. Agarra, absorbe el calor, se estrella, se parte y es como empieza a generar más aireación. En este caso, contribuiría demasiado al fuego. Ya una vez que contribuye al fuego, ahí cambian otra vez los papeles, pero eso siempre va reflejado con el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Por eso, aunque pareciera mentira, para el área de incendios, siempre hay que ver esos dos factores, porque aquí las buenas clases de química que tuvieron, aquí se tienen que reflejar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando me dicen, es que es un incendio por corto, le digo, dime qué temperatura le estableciste. No, dime qué temperatura le estableciste. ¿Por qué? Porque la temperatura es lo que indica la gravedad del incendio. ¿La que sigue? Ya. Este es el mismo lugar, la petición y nada más el número de departamento, que es el departamento 404. Aquí, como es un lugar, un edificio, nada más le cierran con cintillas amarillas de precaución y es todo. Miren, a grosso modo llega uno y ve que tiene cortinas, tiene ventanas y demás. Entonces, permítanme.
Bueno, esta es la sala. Si ustedes la alcanzan a ver, tiene ciertos comportamientos y tiene ciertas variaciones. Por ejemplo, aquí, sobre todo, tenemos que ver el material que se encuentra. Por ejemplo, si es una cortina, es una fibra textil, entonces tiene que ver dentro del margen para su carbonización. Por ejemplo, como es fibra y es ropa, entonces depende del material que tenga. Entonces ustedes tienen que establecer a ojo de buen cubero más o menos qué temperatura tienen. ¿Qué temperatura le establecen para que se deforme una cortina? ¿Cuál? Para que se deforme una cortina. Sí, depende del material, ¿no? Depende del material, sí, pero más o menos una prox. Cortina de tela ahí, normal. ¿Pero a qué temperatura? 50 grados, 40 grados. ¿Mande? 40, 50 grados. 40, 50 grados para que se deforme. Pero observe, por ejemplo, dónde están las afectaciones. Abajo, arriba, en medio. ¿O dónde? Es que como que tenemos que apagar un poquito la luz para... Ajá, no se alcanza a ver. ¿No? Tiene que ser arriba de 100 grados, ¿no? Ahorita usted me dice. Mire, Esa es la parte de arriba. vean, Así. vean aquí. Ah, sí, arriba. Entonces, todo eso es lo que les vuelvo a explicar. Los incendios siempre, el fuego es como si fuera un ser vivo, que siempre va a dejar rastros y huellas que van a decirle de dónde a dónde se desarrolló. Por ejemplo, si el incendio se hubiera desarrollado abajo en la cortina, es una combustión vertical. Es como si tuviera yo esto. Le prendo abajo y obviamente se tiene que ir consumiendo de abajo hacia arriba. Entonces las trayectorias también son así. ¿Cómo viene la propagación de fuego? Bueno, viene de abajo hacia arriba, de sur a norte, de atrás a adelante, de izquierda a derecha, del exterior al interior. Normalmente en mi caso siempre lo pongo así. Entonces aquí ¿cómo va? De arriba hacia abajo. Entonces eso indica que al menos aquí en la sala no se desarrolló el incendio, sino que, volvemos a lo mismo, las capas a nivel del techo de la combustión siempre tienden a desarrollarse de donde está, por ejemplo aquí en este caso, recuerden que están en donde está el bote de la basura, se prende y tiende todo, tiene un comportamiento de un fluido, y como tiene ese comportamiento, ese es tanto para gases como para líquidos, tiende a diseminarse en toda la habitación completa. Hasta que termine de disiparse, es como empieza a bajar poco a poco y a dejar marcas, sobre todo en lo que se encuentra en contacto directo con él. Por eso deja marcas arriba y no deja marcas abajo, porque volvemos a lo mismo. Si es un domicilio y se encontraba cerrado, obviamente le dejan cerrado y sí, el incendio tiende a disiparse en todo el lugar y genera esas marcas que les estoy diciendo, que son capas a nivel del techo. Por eso se llaman así. Todo va sobre el techo y tiende a bajar, 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 salvo que sea un incendio muy intenso. Es como todo se quema y genera una temperatura mayor. Y ahí sí puede decir que es por corto, pero también hay que saber la temperatura que tiene. Entonces, ahorita cada uno más o menos analice qué temperatura le establece, porque al final ustedes van a decir cómo fue el incendio, sobre todo en las siguientes diapositivas que les voy a enseñar. La que sigue. Miren, aquí le digo, yo le marco con quises. ¿Por qué? Porque si lo marco con laca, también hay unos incendios que los marco con laca, pero si están muy grandes, este estaba pequeño. Pero igual le empiezo a marcar la propagación. Por ejemplo, este es el techo. Y las nuevas construcciones de ahora tienen una placa casetón de poliestireno. No sé si alguien las haya visto o alguien tenga este conocimiento. Que de arriba parecieran como si fueran un tipo de como si fueran un mistel, más bien. Si alguien sí las ha visto, las nuevas construcciones, Sí. que tienen esa placa casetón de poliestireno, esa placa casetón de poliestireno, aquí se ve una parte como esas vigas que tiene, bueno, medio se alcanza a ver aquí, pero se empieza a fracturar. ¿Por qué? Porque
como es poliestireno, es como si fuera un unicel. Entonces, el punto de ebullición del unicel también afecta de una forma agresiva, sobre todo este tipo de construcciones. Y, por ejemplo, en mi caso particular, cuando un día iba a comprar aquí un departamento aquí en el distrito, le vi digo, ¿de qué tiene? No, pues de plaga cassetona, muchas gracias. Yo no lo compré porque cuando sucede un incendio, todo se ahuma, todo, y hay que volver a cambiar toda esa plaga que tiene, porque genera marcas por incandescencia y hace que el incendio se potencialice y crezca un poquito más. Por eso tenemos que estar siempre muy conscientes del dictamen o de lo que tratamos de decir. ¿Por qué? Porque en este asunto ustedes me van a decir si fue por corto o no fue por corto. Este es un asunto algo sencillo, pero establece bien la dinámica de la propagación. Y normalmente yo le marco aquí con flecha, no se alcanzan a ver muy bien, pero aquí está el número de la averiguación, este es el tipo de calor y estas son las marcas que va disipando el fuego. Aquí se ve cómo viene, se disipa todo hacia arriba y va poco a poco, hasta que de aquí para acá se ve un poquito más blanco. Esa es la trayectoria de las capas a nivel del techo. Y aquí vean, esta, tiene muchos cubículos, nada más para que lleguemos a eso, porque tengo 3 casos que se los puse para que ustedes lo vean y entiendan. Esta es una recámara principal. Ustedes observen lo que les estoy diciendo. Aquí están todo esto que se alcanza a ver, y más o menos aquí se alcanzan a ver, me parecen como estalactitas, es la plaga cassetón de poliestireno. Ahí tienen que ver qué temperatura le calculan, por lo menos al interior de este departamento. ¿Alguien que tenga una idea? 100 grados, bueno, ¿alguien más? 200. ¿Mande? Más o menos 200, sí. 100 grados es poquito. Aquí, ¿por qué? Porque si le ponen, por ejemplo, 200, luego hasta 300, bueno, se los paso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver la resistencia de los materiales que están inmersos dentro del incendio. Eso es lo que nos da la temperatura. Por ejemplo, a mí cada vez que es un incendio por corto, dime qué temperatura tienes. No, es que yo le dije, si no me dio la temperatura, lo más seguro es que tu dictamen está mal, pero sin embargo, bueno, no lo sé. Si la gente no lo conoce, bueno, te dará la razón, pero ya cuando tienes tú que revisar los dictámenes tanto del perito oficial del PGE del Estado de México, del otro estado, y te lo mandan aquí y revisas lo del perito oficial, no hay como una homogenización, ni en temperaturas, ni en la fijación fotográfica, ni nada, porque hay veces que las fotografías son relativamente planas, y como no son planas, no te dan un sentido de la profundidad, no se puede luego establecer a cierto modo y sentido la trayectoria del fuego. Por eso digo, no tengo que yo ir a revisar para que yo pueda decirle más o menos cómo, porque estas fotos no me dicen bien lo que puede suceder aquí en este incendio. Por ejemplo, en este dictamen que les traigo impresos para que lo vean, son largos, normalmente si los hago largos, pero les pongo muchas fotos porque vuelvo a decirles, los peritos no fijan todo, nada más fijan así de rápido, y luego dicen, bueno, eso no entiende nada. Entonces aquí tenemos que ver primero, el techo tiene una placa cassetón de poliestireno. Segundo, la marca que deja en la puerta. ¿Y esta puerta de qué material es? No sé. Pongámosle como madera, porque resistió gran parte del calor. Entonces, si es madera, tenemos que ver a qué punto la madera se carboniza de una forma espontánea. Promedio. A la prox, a ver, diga. 300 no, hay que carbonizar espontáneamente. De aquí no está toda carbonizada. Obviamente absorbió y la absorción genera deshidratación
Y sí, y eso es lo que sucede en el aplanado. El aplanado está como este. Hay un incendio y como tenemos toda la mampostería, le sucede prácticamente lo mismo. Tiene este mismo comportamiento y genera partículas incandescentes que hacen que el incendio se extienda más y y sea un poco más agravado, sobre todo por los productos de la combustión incompleta que se desarrolla, porque todo esto son derivados generalmente del petróleo por sus composiciones. Entonces esto genera muchas capas a nivel del techo y hace que todo el lugar presente una transferencia mayor, un poco más intensa, pero no así tan severa, sino solamente, ¿cómo decirles? Como que embarra a todas las habitaciones, sobre todo con el humo y el hollín. El humo y el hollín es lo que nosotros vemos, sobre todo cuando ya una vez el incendio ya ha sido mitigado y extinguido. Entonces, si tenemos esta puerta, observemos lo mismo. ¿Esta puerta estaba abierta o estaba cerrada? ¿Qué se imaginan? Estaba abierta. Esta efectivamente estaba abierta. Volvemos a lo mismo, de donde se desarrolla el fuego, va creciendo, 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 creciendo y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y genera siempre estas marcas. Estas marcas, sobre todo en puertas, pinturas y demás, se llaman ampollas por carbonizado. Cuando son en paredes y demás, son exfoliaciones y eso nos indica el grado de termofractura que se desarrolla en los materiales. Eso es lo único que hay que observar, sobre todo en el área de incendios. Ahora, observemos algo más. Tenemos que toda la placa del casetón de poliestireno generó una gran absorción de calor. Ahí existe un calor muy itinerante, que es el calor por incandescencia. Los tres tipos de calor más importantes es el calor de conducción, el calor de convección y el calor de radiación. El calor de conducción, cuerpo a cuerpo, como alguien que se agarra con su novia de la mano, eso es cuerpo a cuerpo. Entonces, convección es intercambio de fluidos, más o menos aquí, y en un incendio se desarrollan gases y vapores que están dentro de ese mismo calor. Y la radiación es cómo se disemina por permisibilidad en el medio. Por eso tenemos estas marcas, que aquí se vería cómo se refleja el calor de convección combinado con el calor de conducción. El calor de radiación sería más o menos de aquí para acá, en este segmento que está un poquito más café, es como se va diseminando y se va deshidratando los materiales. Y aquí, en esto que sería un poquito más que no tiene el carbonizado, es porque estuvo intensamente los gases y vapores relacionados con la puerta. Entonces aquí sería el calor de conducción. Y el calor por incandescencia es la suma de esos tres tipos de calor. Es el calor más intenso porque se desarrolla mediante brasas o tizones y es lo que se desarrolla en el techo. Ahora sí. Si tienen preguntas, díganme, porque yo nada más hablo. Yo tengo ahí la duda de cómo iban los cables eléctricos, iban canalizados en tubería. Ahorita ustedes le van a decir, ahorita. A ver, vamos a para que ustedes mismos me digan. Vean aquí. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el reactivo limitante que tengo y cuál es el reactivo en exceso? A ver. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Ahí fue el oxígeno. Esa es la cocina, ¿verdad, ingeniero? El oxígeno. Está muy aireado, ¿no? Ustedes díganme, a ver. Ahí no estuvo aireado. Usted dígame. Yo creo que originalmente el activo en exceso era el material que se empezó a quemar y el limitante era el oxígeno. Luego se invirtió. ¿Otra vez? Sí, que cuando se empezaron a quemar los materiales que estaban ahí en el área, Ajá. no, el limitante, si la ventana estaba cerrada, era el oxígeno. Exactamente. Después, al fracturarse, se invirtió. A eso es lo que sucedió. Ahí no tiene ventana ya. Ya no. ¿El vidrio se rompió? Ya, aquí se ve, mire. Ah, ok. De hecho, Como- es de aluminio, ¿no? Sí. El marco. Entonces, como tiende a deformarse,
Obviamente si el cristal tiene una sola posición y ya tiene mucho tiempo sin deformarse, este tiende a romperse. Entonces se cae y ahí se cambia. Sí, sí. Entonces, como se cambia la relación, hace que se produzca mucho más, se produzca más humo y empiece toda la placa acetón de poliestireno que está en el techo, empiece luego a carbonizarse y a absorber el calor por incandescencia, y eso sería lo que genera las condiciones que hacen que toda la losa se pareciera como que se estuviera partiendo, ¿no? Como que se fisurara, es prácticamente por eso. Porque como es el calor por incandescencia y está la placa acetón, se consume del interior al exterior. Entonces cuando tú le pegas al techo, solito tiende a desprenderse porque ya está hueco. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí va bien el razonamiento que dijo su compañero. La verdad que sí. Ahora vean ustedes. Vean. Ahí está lo del casetón que decía, ¿no? Ajá. Que estaban fumando en la cama. Ahorita te digan, o sea, lo mismo tiene que ver si es un asunto eléctrico o no. Sobre todo tiene que luego echarle algo de imaginación, porque la gente siempre que ve un incendio tiende a alterar el lugar de muchas formas, pero recuerden una cosa, las marcas de transferencia de calor no se desaparecen aunque la gente quiera. Ahí empezó el incendio en la cama. ¿Pero de qué forma? Igual un cigarro. ¿Cómo se lo ocurre? ¿La base es de madera, ingeniero? Sí. Sí, pero fíjate, hay un diferencial de temperatura importantísimo entre la parte superior y el inferior. Arriba hay más humo, en medio hay más, y no se quemó la madera de abajo. Las paredes. Eso está estratificada el daño muy claramente, ¿no? Sí, pero ¿por qué? No lo sé. No, pero se lo digo no para decirle que no es que no sepa, sino vamos a empezar aquí a aprender. Sobre todo a echarle algo de imaginación, porque la gente tiende a cambiarlo. Pero les digo, por ejemplo, este colchón y lo demás estaba en otro lado, en la sala, pero en mi caso, ¿sabe qué? Pues tendrá que ayudarme a volverlos a meter todos para que cuadre, porque O sea, removieron el colchón. La escena del crimen. Ajá, bueno, en lugar de los hechos. Pero mejor para no estar así el hallazgo y lo demás, porque ustedes le toman el lugar de la investigación, con eso ya no se meten en problemas. No está aquí, pero aquí es, porque eso te digo, aquí yo hago un reacomodo. Sí, porque las paredes, inclusive en la parte baja, están limpias. Ajá. La cabecera está. Y la transferencia no se dio ahí, se dio en otro lugar. Mande. Ahorita vamos a ver. Ajá, pero aquí, vean. Sí, ¿no? Entonces, Por eso le digo, no solo aquí en el área de incendio, no solamente decir, ay, esto es por electricidad. Porque a veces si me convence, yo se lo digo, si me convences, órale, te doy. Ahí la cama, ahí se quedó dormido el cuate, estaba fumando. Si se hubiera quedado dormido, No se observe, quema. ¿qué le hubiera pasado a él? no, pues hubiera salido Se asfixia ahí con el humo. No hubiera quedado carbonizado. O sea, porque hay, por ejemplo, ha habido ocasiones que los bebecitos los dejan aquí en la cama y obviamente pues ese no son los productos. Sí, no, Se queda aquí el niñito. Entonces ese niño, como no se puede mover, presenta una absorción del calor que es generalizada, temperaturas de segundo, tercero y hasta cuarto grado. Entonces si él estuviera aquí, obviamente por el sentido de alerta que nosotros tenemos, luego agarre sin ofender, en chinga me voy, o sea, si veo que se está quemando, luego siento y me voy y me escapo, agarro unas cubetas y le empiezo a echar agua a lo que genere el fuego. ¿Por qué? Porque es el sentido de alerta que tenemos. Entonces en este caso no existe porque no había nadie, por lo menos cuando se desarrolló este incendio. Ahí sí, todos claros, sí. Entonces eso es lo que ven. Entonces aquí vean, temperatura que le establece. A ver, pero dices que no había nadie cuando estaba el incendio, eso lo sabemos desde cuando decían, ¿Mande?
Sabemos de cierto que no había nadie cuando... Sí, bueno, eso es lo que la gente O eso declara. dijeron. Eso es la que la gente declara. Ah, ok. Pero le digo, pero algo que sí es un hecho es que, volvemos a lo mismo, no estuvo nadie, porque si por ejemplo usted está viendo que está quemando su casa, pues luego lo agarras y le echas agua y lo demás para Hay mitigar los evidencia daños. de... Pero en este caso no, ¿por qué? Porque se generalizó en todo el departamento, a tal punto que hay unas fotografías que les enseñé donde se ven unas fisuras en el techo. Le regla tantito para... Ahorita le digo cuál. Un poquito. Más. Aquí. ¿Le alcanzan a ver esto? Entonces, eso nos indica el tiempo. Y ahora ustedes me van a decir más o menos qué tiempo le calculan. El tiempo, miren. Ahora volvemos a lo mismo. Si yo estuviera en mi casa y veo que se está quemando, por lo menos bueno, si soy una persona adulta, pues me salgo, hablo los bomberos o lo demás, a ver qué show, pero el chiste es para qué, para que se mitiguen menos los daños. Por eso es lo que les digo, se distingue cuando hay alguien en una casa, por eso, porque los daños son menores. Salvo que esté cerrado, los vecinos obviamente respiran el humo y es como mandan llamar a los bomberos y eso es lo que sucede por lo menos en este departamento. O sea, es bueno vivir en un edificio así y malo porque pues, hay mucha gente que también se inconforma por todo lo que ocasiona esto. Ahora sí, te avanzamos. Un poquito. Otra más. A ver, ustedes mismos digan. Pues si fue un corto eléctrico ahí. O sea, una lámpara que estaba arriba y empezó a chorrear. No, se hubiera fundido el foco. No, pero el foco no estaba, ¿sí? Se hubiera quemado el cable, ¿no? O sea, aquí está el cable. El cero. Ah, Este es el cable, eso. Ajá, ahí está. entonces empezó. Y ya, ahí fue donde empezó. Ahí se ven las marcas. Ahí se ven las marcas de... Hay una lámpara allá, ¿no? Entonces, si la cortina le pegó, estaba junto a la lámpara, empezó el fuego en la cortina. ¿Y me dice? Sí, con la lámpara. El calor No, de hay la una cabecera. lámpara. Aquí. Sí, Aquí. sí. Si hubiera aquí una lámpara, tendría otras propiedades de transferencia. Por ejemplo, esto que les digo, son exfoliaciones, como que se empezaría a descarapelar. No sé si ustedes han aplicado a descarapelar el aplanado y aquí no se ve. Entonces, aquí de parte. Y aparte, este muro es de madera. Tendría que tener también una carbonización diferente, por lo menos toda esta parte está negra. Y aquí por lo menos no se ve. A diferencia de este. Ahí sí. O sea, a ver, Del otro lado. ahí donde vemos en la del medio, en la foto del medio, se ve la huella de lo que está, huella de vapores, está formando una... Perfecto. Eso. Que da la impresión de que esa fue la trayectoria que siguió el humo y los vapores. Entonces cabe esperar que en la cabecera, en las almohadas, en lo que está ahí, el fuego fue el que causó esas manchas en la pared. En las almohadas, que están ahí. Hasta ahí puedo decir de lo que estoy viendo. Y ahí pues es fácil seguir el colchón, que no lo vemos qué pasó con el colchón. No sabemos. El colchón que tiene aristas. Pues sí, los resortes y las capas de El material. poliuretano. Poliuretano, se va, Entonces ese tiende ahí. se va. Y entonces esos vapores estarían arriba, pero ahí se ve claramente la pintura de lo que fue la mancha clarísima del fuego en las almohadas, ¿no? Esa mancha en la pared le dijeron, Parece vela, ¿no? Ajá. Perfecto. hasta ahí. Más, no sé. No, pero el análisis que dijo va bien. Está perfecto, así tiene que ser. En la foto del medio se ve claro la diferencia entre los dos taburetes, ¿no? Sí. El otro buró está más elevado. Igual De hecho, la contacto, cabecera también se ve. un contacto, yo pienso, Una vela. No, todavía no. Ahora ustedes mismos me dicen, porque luego aquí, este problema estuvo tan, aunque dicen, ay, no se ve muy sencillo y lo demás,
No, fue un asunto que, híjole, la constructora y el departamento y así, hubo muchos amparos y demás, y así hasta Por ejemplo, ingeniero, que... pregunta. Dígame. Ahí se revisan los dictámenes del diseño, o sea, en tu investigación pones el diseño, ¿no? Sí. Revisas el que cuente con los planos y con todo eso. Sí, por ejemplo, ahorita vamos a ver un asunto de la explosión que apenas es reciente, donde el diseño arquitectónico influye mucho en la eficiencia de la explosión. Ahorita eso lo vamos a ver, pero eso será al final. En este caso sí lo tenía. Dime tú, ¿qué imagina? Obviamente yo soy la constructora y te entrego los planos, ¿estás de acuerdo, no? Los entrego y lo demás, obviamente pues como la gente pues, no sabe de arquitectura y lo demás, yo por ejemplo, yo veo las cuestiones del diseño, pero termodinámicamente hablando, porque yo soy químico y sí se los digo a todos, digo, no, la arquitectura yo no sé, pero yo veo que los diseños influyen mucho sobre todo en estos aspectos. Claro. Entonces eso es lo que necesitamos ver. Entonces aquí, ¿cómo lo ve? Usted dígame. Ahorita vamos a ver la que sigue. Véale aquí. Ah, bueno, pues ahí está. Yo lo que estoy buscando es la extensión. Aquí, acá y todo. Este es el colchón. El colchón tiene poliuretano. Esas son las fibras como amarillitas y demás. Entonces ese tiende a carbonizarse. Recuerden, le regreso tantito. Recuerde que aquí tenemos una ventana. Para que se empiece a carbonizar perfectamente el poliuretano del colchón, solamente que de unos resortes, tuvo que haberse consumido ¿quién? El poliuretano del colchón. Entonces tienen que ver, por ejemplo, esta es la zona de contacto. Si yo le pongo algo aquí, tiende que esta parte tiende a poner resistencia al fuego. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que esto, todo empieza a deshidratarlo. Primero se deshidrata y se deseca hasta que todo tiene la misma temperatura y empieza ya a carbonizarse de una forma general. Pero ¿cómo? Aquí lo que depende es el área de contacto. Esta es una combustión horizontal, no tiene la misma eficiencia que una combustión vertical. Volvemos a lo mismo. Si yo agarro y a le prendo en una esquina fuego, todo se carboniza. ¿Por qué? Porque la zona de contacto entre esto y esto es más eficiente, a diferencia de que yo agarre esto y ponga, si quiera prender la mesa. La zona de contacto aquí es horizontal y es menor, el aire que está por abajo es poquito. Sin embargo, aquí el aire sería más eficiente porque la zona de contacto es vertical. ¿Sale? Por eso no. Entonces aquí, cuando se carboniza el poliuretano que tiene el colchón, ahora sí, se empieza poco a poco a generar un calor tan intenso y formar el calor por incandescencia y afectar a la placa acetón del poliestireno, a tal punto que una vez que se genera un calor intenso, tiende a romper los cristales y a deformarlos. Entonces ahí cambia otra vez el equilibrio. En principio, el activo limitante eran los materiales y el reactivo en exceso, bueno, al revés. Era al revés. El reactivo limitante sería el oxígeno y el reactivo en exceso los materiales, y cuando se empieza a carbonizarse todo el poliuretano, se cambia. Y eso es lo que genera tanto ahumamiento y tantos daños en otras habitaciones, que no es donde se genera el punto de origen de este incendio. Eso es lo que sucede. ¿Vale? Bueno, es la que viene. Entonces, aquí, ¿qué les dice? A ver, la que viene. Primero que había exceso de basura. No, pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué se salió el colchón? ¿Vale? ¿Por qué? A ver si la regresa. Regresen, por favor. ¿Por qué está todo en el suelo de este lado? ¿Qué lo movió hacia allá? Porque los residuos no se quedaron A lo encima. mejor había algo en la pared de ese lado.
no Sí. se ve como Aquí. ¿Por qué me agarran de ese lado? Porque era. Por el aire de la ventana que no No. No. No, porque sí, ya estaba ahí. No, miren, regúsale una antes. Le agradezco. Miren, vean. Aquí, acá y todo esto de Ahí se acá. acomodó de ese. El mismo día. ¿Qué es el Eso ya estaba ahí. Esa es una posibilidad, que ya estaba ahí. O la otra es que alguien lo movió. Oye, lo movió. Al intentar extinguir, lo barrió, lo echó para allá. No lo sabemos, no sé, hasta ese momento no lo sé. Pero que fue por causas naturales durante el proceso del incendio es lo que me estoy preguntando. ¿No? Ajá. ¿Qué lo pudo haber llevado a irse para ese lado en un proceso natural? Que no hubo intervención humana o que no estaba el material desde el inicio de ese lado, que la cama estaba extendida y estaba todo de ese lado. No. Hace ratito, ¿qué les dije? Yo tuve que traer el colchón Sí, eso dijo. a traerlo para acomodarlo otra vez. Entonces ahí fue, sí fue cuando vertieron esas cosas ahí, ahí sacaron el colchón. Exactamente. Hubo más Lo manera ahí. echaron Pero ahí. que hubo intervención humana, eso fue Ajá. intervención humana. Sí, pero ¿cómo se desarrolla el incendio? Ese es Ahorita ya está bien, o sea, lo que me dijo está perfecto, porque sí, se agarraron el colchón, lo giraron y bueno, todo el material carbonizado, porque así como eso se llama carbonizado. Hay gente que dice parcialmente carbonizado, semicarbonizado, semiahumado. No, ¿por qué? Porque semi es la palabra semi es muy abierta, entonces no puede decir, a ver, ¿está carbonizado, semicarbonizado o cómo? Mejor, bueno, en mi caso yo le pongo parcialmente carbonizado. Así ya, o por ejemplo, se carboniza de una forma así, no tan continua, en carbonización intermitente, nada más. ¿Por qué? Porque si lo pongo semicarbonizado, parcial y lo demás, como algunos de mis compañeros lo usan, luego ni yo mismo entiendo lo que ellos me tratan de decir. Le digo, mejor ponle parcial o de una forma intermitente. Y así todos entendemos que no está continuo, está segmentada. Entonces aquí, vean, a ver, la que viene. La otra más. Veanle aquí. Esto que se ve aquí, son marcas de condensación. Entonces aquí ustedes siempre, luego sus clases de química, aquí tienen que verse reflejadas, ¿sí? Porque eso es algo que siempre se tiene que ver. Aquí normalmente yo le puse con gises, miren. Esa marca que de la B, que pareciera como una B o una O, esa nos indica la trayectoria del fuego, de dónde a dónde va. Entonces aquí vean, la cabecera igual, entonces la acomodé para que se alcanzara a ver, porque todo incendio genera marcas de posicionamiento. Por ejemplo, yo quemo aquí todo, por ejemplo, estoy aquí y yo me incendio, ¿no? Entonces, esto tendrá afectaciones por humo, pero cuando lo quita o lo hago hacia acá, aquí se va a ver como una línea dibujada como con gis. De este lado se va a ver así con humo y de este lado se va a ver blanco. Entonces, esas son marcas por posicionamiento. Conforme se desarrolla el incendio, él mismo nos dice qué había y qué no había en ese lugar. Por eso es que metí el colchón, metí otra vez la cabecera y demás. Y ustedes le ven y concuerda con la propagación que estaba. Entonces ustedes digan, aquí esas contrastes aquí. Entonces ustedes nos díganme. ¿Qué consideran? Almohadas que estaban allá pegadas a la cabecera, que Les digo por ejemplo las cuestiones de este incendio. en esas almohadas no se veían restos de que hubiera alguna cortina eléctrico, no había ninguna conexión de ese tipo, No. eléctrico que se olvidó Lo que sucede aquí, y les platico así, era un muchacho que apenas tenía su departamento, creo como de 17 días que se lo habían dado. O sea, era nuevecito, entonces apenas estaba trayendo muebles y lo demás y así. Entonces, a pesar de que se haya cambiado el lugar y lo demás,
yo sí le pongo ciertas consideraciones que luego a veces no les gusta, le digo, pero lo siento, no es al contentillo de nadie, simplemente es a lo que es, o sea, no los puedo andar viendo. Entonces, véale. A ver, ¿es corto o no es corto? ¿Qué piensan? La foto no me permite. ¿Qué es esa? En la foto de la extrema derecha, ¿qué es esa? La foto 1. Ese rectángulo, fíjate, todo eso. Es la trave, la placa casetón. Déjame entender, había casetones, dijiste, Ajá. casetones que tenían poliuretano embebido dentro. Ajá, estos. Y luego tenía un aplanado de yeso. Ah, exactamente. Ok. ¿Ese yeso tenía algún refuerzo metálico? No, nada más era No, la no. pusieron el casetón y la pusieron el repeñado. Repellado sencillo. Ajá. Y eso que se ve es la trave de concreto que quedó descubierta, y se perdió el yeso. Y estos son esta es el calor por incandescencia Sí, de la placa casetón de polistireno. exactamente. Que Puede haber sido una lámpara con vela. Y ahí se ve la huella ¿Está? también. No, abajo. No, Claro, ustedes también. no, porque abajo está la cama. En la foto 1 se ve el origen, ¿no? ¿Está? No, sí, ¿En qué parte? porque ahí se ve más, ahí se ve la Aquí marca. viene como Se ve la marca, ¿no? De aquí para acá son desfoliaciones. Sí. Las exfoliaciones son grietas que se desarrollan en compuestos que tienen cierto tipo de humedad, en este caso la pared. Pero sí, mira, aquí, bueno, es que no tratamos de escribir. Les puse una con gis. Es que como le aplico el gis, bueno, me recargo en él, tiende a desmoronarse. ¿Por qué? Por el choque termodinámico entre un cuerpo caliente y un cuerpo frío, hace que tienda a desplomarse, bueno, a caerse más bien, pero así se los mata. Déjame preguntar otra cosa. No alcanzo a ver si la trave de concreto tiene grietas, que la exposición al fuego de esa trave de concreto haya sido suficiente para provocar tal deshidratación en el concreto que haya se haya agrietado, o en la capa de yeso le sirvió de protección hasta que se cayó o la tiraron, lo que haya sido. Entonces, ¿Cómo la ve? no alcanzo a ver en el detalle bajo si tiene grietas el concreto de esa trave o no. No, No las tiene, se ve limpio, se ve muy limpio. esto pasa con la temperatura. Sí, entonces el yeso se desprendió, pero ese yeso protegió a esa trave. Sí, eso es un hecho. ¿Pero a qué temperatura le establece? A ver, ¿a qué temperatura se forma un corto? Un cortocircuito. Cortocircuito no O sé, sea, arriba de 100. 500 grados. No, Es porque que se ese fue funde el un- cobre. Una temperatura muy alta. ¿Qué tanto? Bueno, alta, pero en cuanto a qué ¿Cuánto? rato. ¿Cuánto está? Cuando funde el aislamiento. 700, 800, 900, no, pues Para terminar en cortocircuito como tal, ¿de qué está hecho? Ahora sí que ay, ya le dieron la El conductor. Ah, el cobre. ¿Cómo se forma un cortocircuito en el cobre? A ver. Cuando se daña el aislamiento, se funde el aislamiento y Ajá, se funde y luego. ya se tocan las fases. Sí, pero hacia tierra. ¿a qué temperatura? Tiene que ser arriba de 100 grados para que... No, mucho más arriba de 100. Para que el cobre se funda, ¿cuál es el punto de fusión del cobre? Exactamente, a eso voy. Al punto de fusión y el punto de ebullición. Era una plancha la que estaba ahí entonces. Ahora ahí. Es una plancha que se me olvidó Entonces, Todavía no. volvemos a eso. El punto de fusión y el Podría punto de ser. ebullición establece la temperatura. Por eso es que yo no mando incendios por corto. No. O sea, porque digo, bueno, ustedes dicen que es por corto y bla, 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 y así, 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 así. Bueno, tú lo dices, está perfecto, yo no te digo nada. Digo, pero yo no le veo la temperatura. A ver, ¿a qué temperatura le calcula el punto de ebullición del cobre? O el de fusión. Más de 1000. Bien. Sí, Ah, así es. sí. Así ¿Y es. esos datos ¿Hubo nos un dan? radiador o algo? Mira, el aluminio 700 y pico de Pero grados. el aluminio el aluminio 700 y pico. Ajá. El cobre 1000 y pico, el acero 1300, 1400. Entonces allí es donde podemos saber
si se fundió simplemente o si efectivamente se vaporizó o si llegó casi al punto en que depende de las partículas, los bolitas que Por ejemplo, el aluminio, pongámosle 700 grados. Sí, 700. Cuando yo lo mojo, recuerden que el aluminio es un material bonito que no se oxida, entre comillas, porque a veces yo lo he visto con unas que sí, porque... Sí, se oxida. Depende de dónde esté. Ese es Entonces agarro, No se cuando oxida. lo moja, tiende a deformarse. Así es. Entonces por eso hay que ver siempre el aluminio, porque en el aluminio no puede uno basarse plenamente en él, porque se lo moja y hace que su estructura se cambie, de que esté aislado en la cara, tiende a centrarse en otra cara, entonces ya no se ve parejito, sino que tiende a chocar. Entonces el aluminio es buena referencia, pero para este caso, sobre todo, y se los digo, para el aluminio no es mucho para establecer la temperatura, sin embargo los otros materiales sí. Entonces, vamos, el punto de ebullición y el punto de fusión, ya lo dijo el señor, más de 1000. Es 1085 por segundo. Ah, perfecto. Ah, ya ve cómo así. Bueno, aquí en México, 1085, dependiendo también dónde esté el cobre, porque hay cobres que están en Estados Unidos que tienen mayor punto de ebullición y de fusión de 1800 a los 2300, pero aquí en México, como todo es muy reciclado de reciclado, es un poquito menos. Entonces, ¿vale? Entonces, ya vimos la temperatura. Pongámosle 1100. Pero finalmente, pues, para no, digamos, tener ese problema de dónde, esa información la da el fabricante de los conductores, Sí, ¿verdad? Y viene la ficha técnica del cable. exactamente. Ahí viene esa, y es muy interesante porque sí puede ser una referencia muy cercana, pues, a la temperatura que se desarrolló. Exactamente, por eso aquí tenemos que ver, por eso les digo, de todos los daños, ya pongámosle 1100, exagerado, póngale 1200, ya. Díganme, ¿fue corto o no fue corto? No, regresamos un tantito, un poquito más. Ahorita no estoy convencido que haya sido corto. Otro poquito más, ¿no? Un poquito más, para que el señor, porque apenas llegó, para Gracias. que lo vea. Gracias. Vea, sobre todo en esta. Obsérvenlo bien. Tenemos madera. La madera tiende espontáneamente a los 255 grados a combustionar. Y aquí vean, ¿superó o no superó el corto o cómo? Ustedes mismos díganme. A ver, adelantémosle una más. Otra poquito más, otra más. Vean aquí ustedes, miren. Hasta el socket que es de plástico. Así es, exactamente. Exactamente. Entonces ustedes díganme, ¿fue corto o no fue corto? Hasta ahí no. No. Hasta ahí no tengo manera de decir que fue corto. Hasta ahí. Tendría que ir más de cerca donde está la cabecera y los cojines. Los contactos. Para saber Pero no si se hay ve huella de restos nada. o algo que me diga que ahí hubo alguna cosa eléctrica. Ajá. Por eso lo que les digo, ustedes con lo que les mostré, ahí más o menos Ahí su todavía yo no cuestión puedo decir que fue corto. Normalmente los contactos luego están ahí alrededor de la cabecera de la cama, si hay Ajá. un contacto allí, ahí pudo ver. Hay que ver qué residuos Pero dejó, no se observa, hay que sí. ver si hay residuos de ese Sí, tipo. pero recuerda una cosa, si generan corto, ¿qué es lo primero que se va? Se va la corriente, se va la cosa, se interrumpe el conductor. combustible o algo. Sí, pero por ejemplo aquí, pongámosle que estuvo, le regresamos tantito a la cama, otro poquito más, una más, Ahí. aquí. Por ejemplo, si está aquí un contacto aquí en la cama y lo demás, y se genera un corto por azares del destino y lo demás, ¿qué sucedería? ¿O qué se imaginan que sucedería? Va la corriente, ¿no? Y protección de Bueno, la que va la corriente, pero observen el entorno. Se ahuma la ¿Qué pared. había aquí? Que la pared esté El colchón estaba ahí, pero ya. Estaba el colchón, Las cobijas. las cobijas, todo eso, fibras textiles. Aunque el nombre le parte, lo que quieran, o ya se interrumpe la corriente y lo demás, el incendio seguiría continuando. ¿Están de acuerdo? Sí.
seguiría continuando. Pero déjame decir una cosa, esa pared no está manchada, no tiene marcas de humo.